tardes. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y vamos a presentarles nuestro proyecto de asignatura. El tema es aplicación de la ley del enfriamiento de Newton en la conservación de carnes rojas. Como objetivo tenemos demostrar el uso de la ley de Newton en procesos de conservación de carnes rojas. Para entender mejor este problema es importante conocer el contexto del mismo. La conservación de los productos alimenticios es vital para el consumo adecuado y provechoso. Permite eliminar o evitar el ingreso de agentes patógenos que pueden provocar enfermedades. En el caso de las carnes rojas, al no pasar por un proceso de conservación, aumenta el desarrollo de bacterias que causan su deterioro y el riesgo a la salud de los consumidores. Existen métodos de conservación de carnes rojas. Uno de ellos es la congelación. Este es considerado uno de los métodos más fiables ya que hace uso de una temperatura de menos 18 grados centígrados, a lo que impide el desarrollo metabólico y de microorganismos. A través de esta forma de conservación se puede identificar la ley del enfriamiento de Newton, que nos dice que la temperatura de un cuerpo cambia a la velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. Si evaluamos este método a través de la ley del enfriamiento de Newton, podemos considerar la temperatura ambiental inicial, el tiempo que toma la carne en atravesar el proceso de congelación y la temperatura final cuando éste se encuentra congelada. Para esto es importante entender conceptos y fórmulas que rodean este tema, así como el origen de esta ley. El origen de esta ley se da en Inglaterra, en la época donde existía un gran problema de falsificación de moneda. Newton abordó el problema para acabar con la falsificación, pero primero construyó un termómetro. Su termómetro funcionaba como el bien conocido termómetro de mercurio, que contenía un depósito de un líquido que ascendía por un tubo capilar calibrado cuando se calentaba. Newton no utilizó mercurio sino aceite de semillas de lino que hierve a una temperatura de 240 grados Celsius como líquido para su termómetro. Eligió como cero de su termómetro la temperatura de fusión del hielo, fácil de reproducir, y como 12 grados Newton eligió la temperatura del cuerpo humano. Sus escalas se acercaban bastante a las actuales, especialmente los grados Celsius. Newton a continuación estudió cómo se enfriaban los cuerpos, especialmente los metales, que se encontraban a altas temperaturas. Con el origen de esta ley podemos entender cómo existe una proporcionalidad en el enfriamiento que tiene un cuerpo respecto al lugar en donde se encuentra y la temperatura que tiene éste. Para entender de manera más clara esta ley del enfriamiento, es importante tener claro qué es la temperatura. La temperatura se define como una magnitud escalar relacionada con la energía de un sistema termodinámico. Al estudiarla en esta ley, podemos resaltar su varianza con respecto al tiempo. ¿Pero qué nos dice la ley del enfriamiento en sí? Según la ley empírica de Newton acerca del enfriamiento, la rapidez con la que se enfría un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y el medio que la rodea, que es la temperatura ambiente. Si T mayúscula representa la temperatura del objeto en el momento T, que es el tiempo, Tm es la temperatura constante del medio que la rodea y la derivada de T con respecto a T es la rapidez con la que se enfría el objeto. La ley del enfriamiento de Newton se traduce en un enunciado matemático que nos dice que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a K, que multiplica a la variación de la temperatura, donde K es una constante de proporcionalidad. Como pudimos ver que un objeto se enfría, debe cumplir la variación de la temperatura, tanto ambiente como la temperatura del objeto. En consecuencia, al enfriarse es lógico que la constante K debe ser menor que cero.
Una libra de carne de res se encuentra dividida en 4 pedazos, de los cuales cada uno posee una temperatura de 17.3 grados centígrados y esta es colocada en un congelador con una temperatura de menos 8.4 grados centígrados. Al transcurrir 8 horas de haber ingresado la carne al congelador, esta llegó a una temperatura de menos 1.8 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo pasará para que la temperatura de la carne esté en menos 2.5 grados centígrados? Vamos a determinar que T de T es la temperatura del objeto, TA es la temperatura del ambiente y T' de T es la razón de cambio de la temperatura. La ley de enfriamiento de Newton establece que la razón de cambio es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente, como se puede observar aquí. Para resolver esto vamos a quitar la dependencia de T, por lo que nos quedaría T' igual a K por T menos TA. A esto proseguimos a sacarle la derivada, lo cual nos quedaría T derivada de T con respecto a dt de tiempo igual a K por T menos TA. Pasamos las T mayúsculas o temperaturas al lado izquierdo y el dt lo pasamos al lado derecho, quedándonos derivada de la temperatura sobre T menos TA igual a K por la derivada del tiempo. A esto le sacamos la integral, colocando de esta manera. Para resolver la primera integral simplemente colocamos logaritmo natural de T menos TA igual a, como K es una constante, sale de la integral, quedándonos K integral de T. Y para resolver la integral de dt simplemente queda T, por lo que quedaría logaritmo natural de T menos TA igual a KT más C. Para resolver ese logaritmo natural debemos aplicar la ley exponencial, por lo que vamos a colocar la e a ambos lados, quedándonos e elevado al logaritmo natural menos t menos ta igual a e elevado al kt más c. Como pueden observar, se están sumando en el exponente, lo que quiere decir que habían dos e multiplicándose, por lo que vamos a establecer que exponencial elevado al logaritmo de t menos ta igual a exponencial de kt por s. El s, al ser ambas constantes, simplemente se la dejaría a la constante c, eliminándose la e. Y en el exponencial del logaritmo simplemente se elimina, quedándonos t menos ta igual a c e kt. Aquí despejamos t, por lo que nos quedaría t igual a c e kt más ta. Y aquí volvemos a colocar la dependencia de t, quedándonos t de t igual a ta más c e kt. Desarrollo del ejercicio. Como habíamos dicho anteriormente, colocamos t de t igual a ta más c e kt. El tiempo en el que está evaluado es 0, ya que se comienza el experimento. T de 0 igual a la temperatura ambiente era de menos 8,4 más ce elevado al k del tiempo, que vendría a ser 0, igual a 17.3. El e, al estar elevado al 0, se elimina, quedándonos solo la c, por lo que quedaría menos 8.4 más c igual a 17.3. De ahí despejamos la c, quedándonos 17.3 más 8.4.
Resolvemos esa suma y nos quedaría 25.7. Volvemos a utilizar la misma fórmula, pero esta vez evaluando el tiempo con 8 horas. Por lo que nos quedaría t de 8 igual a menos 8.4 más 25.7 e elevado al K8 igual a menos 1.8, que es la nueva temperatura de la carne. Nos quedaría menos 8.4 más 25.7 exponencial 8K igual a menos 1.8. Pasamos el menos 8.4 a sumar, quedándonos menos 1.8 más 8.4. Y el 25 que se encuentra multiplicando a la e lo pasamos al otro lado a dividir, quedándonos e elevado al 8K igual a menos 1.8 más 8.4 sobre 25.7. Y nos quedaría de esta manera. E elevado al 8K igual a 6.6 sobre 25.7. Resolvemos esa división y nos quedaría 0.2568. Para resolver esa e aplicamos logaritmo en el lado derecho, o sea, la e la pasamos al lado derecho, quedándonos 8K igual a logaritmo por 0.2568. Despejamos el 8 que está multiplicando la K y nos quedaría K igual a logaritmo natural de 0.2568 sobre 8. Y al realizar esa división nos quedaría K igual a menos 0.17. Procedemos a resolver el problema que se había planteado al inicio. ¿Cuánto tiempo le tomará a la carne llegar a menos 2.5 grados Celsius? Utilizaríamos la siguiente fórmula. TA más 25.7 E elevado al menos 0.17 T igual a 2,5. Reemplazando los valores que faltarían en la fórmula, nos quedaría menos 8.4, que era la temperatura ambiente, más 25.7 E elevado al menos 0.17 T igual a menos 2.5. Pasamos el menos 8.4 a sumar al lado derecho, quedándonos 25.7 E menos 0.17 T igual a menos 2.5 más 8.4. El 25.7 que estaba multiplicando a la E pasamos al otro lado a dividir, quedándonos menos 2.5 más 8.4 sobre 25.7. Y resolvemos el numerador, quedándonos 5.9 sobre 25.7. Para resolver esa e aplicamos logaritmo, por lo que nos quedaría de esta manera. Menos 0.17 t igual al logaritmo natural de 0.23, que vendría a ser el resultado de la división anterior. Por lo que ahora procedimos a resolver el logaritmo de 0.23, que nos da como resultado 1.46. Aquí simplemente nos tocaría despejar el menos 0.17 al lado derecho, quedándonos de esta manera. T igual a 1.46 sobre 0.17. Quedándonos de un tiempo de 8.6, que sería igual a 8 horas con aproximadamente 40 minutos para que la carne llegara a una temperatura de menos 2,5 grados Celsius.